Y bueno amigos, estamos aquí listos por supuesto para comentar varias cositas, noticias, información del Real Madrid. Vamos a escuchar cositas de Carlo Ancelotti que me han parecido realmente brutales. Vamos a ver algo de Rodrigo que bueno, va en la misma línea de lo que dice prácticamente todo el mundo, del que está hablando la gente, que lo de Mbappé pues cada día parece más posible. Vamos a hablar unas cositas muy interesantes, así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando, mis cracks, vamos a repasar varias cosas que me han parecido interesantes, así que lo de siempre les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Quiero que chicos, por supuesto, empecemos con un temita de Jude Bellingham que ayer no ha hecho su mejor partido, pero bueno, recordemos todos que viene de una sanción o de cumplir una sanción bastante ridícula realmente. Y bueno, Bellingham ha tenido un gesto un poco curioso que es el siguiente, que les estoy mostrando en la pantalla. Les voy a mostrar este video porque ya les voy a decir por qué les estoy mostrando este video durante el partido. Bastante curioso, este chico tiene mucho carisma definitivamente, no lo digo por decirlo, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y bueno, básicamente esto ocurre después de que el árbitro no le pitara una falta en la que él entendió que era falta y que evidentemente no se la pitaron y quedó inconforme, pero no hace el gesto como que mejor me callo porque si no, pues ya sabemos cómo va la cosa. Y muy interesante, de verdad, creo que cualquier cosa que podamos hacer, decir, hablar, para echarle mierda, así se escuche feo al tema este del arbitraje, que es una vergüenza absoluta, yo creo que para mí está perfecto. Y por eso también quiero que escuchemos a Ancelotti al respecto de este tema. Vamos a escuchar también a Ancelotti cómo pone en su sitio de la mejor manera a Pep Guardiola por el tema del calendario en el que escuchamos a Pep Guardiola quejarse. Así que vamos a escuchar en este caso ahora al Mister que también ha hablado un poco sobre el tema Donde de venimos, yo te quiero Bellingham. preguntar si Bellingham os hace un comentario de los arbitrajes aquí en España, si él ve que son diferentes. Bueno, no sé lo que piensa. Yo lo que puedo decir es que lo ha aprendido muy bien lo que tiene que hacer. Callarse. Ancelotti es un absoluto genio, de verdad. Es un tipo demasiado con una inteligencia en ese aspecto y una sabiduría y muy pocas veces le hemos escuchado que equivocarse en la sala de prensa y repito, puede pensar que tal vez es un palito que le está metiendo allí a nuestro amigo Jude, pero al final no, es un mensaje muy claro, tiene que callarse porque si no sabemos que el tema de la corrupción pues evidentemente nos va a dejar sin Bellingham uno o dos partidos más. Quiero que ahora escuchemos lo de Rodrigo porque tras su gran partido empezaron a cuestionarle sobre la posible llegada de Mbappé y qué haría él, si le preocupa, si no le preocupa. Vergonzoso, pero al final es parte del trabajo que hacen estos periodistas y pues Rodrigo yo creo que lo ha hecho bastante bien, ha respondido bastante bien, me he encontrado este clip y me ha parecido brutal. Luego llegará Mbappé, al final el año que viene sois 6 arriba, ¿no? Este año sois 4, 2 más 6. Sí, somos muchos, ¿no? A ver, no sé todavía de Mbappé, creo que está cerca porque todos dicen y estoy confiando en vosotros, ¿no? Pero tampoco sé lo que está pasando, pero sí, somos muchos. A ver qué va a decidir el míster, ¿no? Los 3 de arriba, pues los más famosos son Bellingham y Vini y a lo mejor 4 no caben. ¿Tú qué piensas de todo eso? Bueno, yo no pienso nada, pienso solo estar centrado esta temporada, terminar bien la temporada con el máximo de títulos posible. Y bueno, el próximo año creo que es un problema de míster, es un buen problema, ¿no? Y bueno, yo estoy tranquilo. Bien, y mira que la pregunta me parece, la última sobre todo me parece bastante lamentable. De los que quedan arriba, los más famosos son Vini y Bellingham, y a lo mejor cuatro no caben. Si viene Mbappé, que también es muy famoso, ¿qué vas a hacer tú, Rodrigo? Me parece un poco lamentable la pregunta, definitivamente. Y Rodrigo la responde como seguramente requería esta situación. No estoy preocupado, quiero terminar la temporada de la mejor manera, voy a ayudar al equipo a sacar la mayor cantidad de títulos posibles, que al final es lo más importante y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Así que me parece que ha sacado todo muy bien adelante, pero también me parece curioso que él dice que está cerca, después lo corrijo un poco con el tema de que no, es que no sabemos realmente, me estoy confiando de ustedes los de la prensa, pero bueno, muy bien Rodrigo,
demuestra de verdad que es un chico bastante humilde, bastante sencillo. Es evidente que buscan crear la polémica haciéndole este tipo de preguntas y él sale del paso seguramente de la mejor manera. Vamos a escuchar ahora a Ancelotti y ahí cerramos con algo de J. Jordi que me pareció ridículo una vez más. Y en este caso quiero que escuchemos a Ancelotti relacionado con el tema de Guardiola y las quejas por el calendario. Semifinal de Champions, el próximo reto del Real Madrid, el próximo partido dentro de 9 días es el partido frente al City. Se ha quejado Guardiola vehementemente de que tienen 9 días ustedes para prepararse. Se ha quejado del calendario, ¿cómo lo ve? Lo veo bien, yo lo veo bien. Me parece que ellos evidentemente tienen un calendario más complicado. Esto es el fútbol moderno. Lo que pasa, en este sentido, obviamente tenemos una pequeña ventaja que no va, obviamente, a determinar el resultado del partido. Bueno, he cortado un poco el clip de Ancelotti. Me parece interesante, la verdad. Y como les digo siempre, Ancelotti siendo muy inteligente, colocando en su sitio a Guardiola sin irrespetarle, sin tampoco malponerlo mucho, pero creo que le ha dicho lo que seguramente todos pensamos, y es que a mí me da mucha risa. Recuerden en su tiempo como a Mourinho lo mataron por hacer unas declaraciones parecidas a estas que ha hecho Guardiola, y lo de Guardiola es que no tiene razón, están reventando a los futbolistas, aquellos, lo otro, es que me parece ridículo. Pero bueno, entendiendo que Guardiola seguramente es el entrenador más mítico que ha tenido el Palancas, entonces pues bueno, es normal que esté rodeado de este relato absolutamente ridículo y que se le proteja y se le defienda absolutamente todo. Me parece realmente ridículo. No voy a añadir muchísimo más, pero muy bien por Carlo Ancelotti, y que bueno, que Guardiola sepa que estamos en el año 2024 y que parte del gran dinero que él se gana en el Manchester City es por el cual seguramente abusan exageradamente de ellos. Vamos a colocar ahora, muchachos, para cerrar este pequeño clip, porque aquí viene este chico que creo que es del Valencia, que se llama Alex Silvestre, a decir unas cositas del Real Madrid, de Mbappé, y J. Jordi se pone visiblemente nervioso. Vamos a escucharlo. Yo sinceramente soy de los que piensa que el Madrid, si ficha a Mbappé y si ficha también a Davis, está claro. Pues esto se va a convertir. No, Jota, esto, yo entiendo lo que pensáis los culés, pero es que, pero de verdad, esto se va a convertir. Yo entiendo lo que pensáis los culés, y eso es muy interesante lo que le dice ahí. Como la Liga Francesa para el Paris Saint-Germain. Como los Galácticos, te encantaría. Pero Florentino ya llegó con un poquito más de experiencia a esto, y creo que esta vez las cosas van a ser diferentes. Creo que durante años va a haber un monopolio del Real Madrid en la Liga Española, y va a ser así, porque el Barça no tiene capacidad de reacción, el Atleti no tiene capacidad de reacción, y ningún equipo obviamente de la Liga no tiene. Mira la risita nerviosa que pone. Capacidad de reacción. Otra cosa te digo, que hay muchos partidos, sí, el bendito problema mucho. Y tal, hay muchos partidos. Para los cracks de Bellingham, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, hay 4 o 5 partidos importantes y son los que quieren jugar. Luego veremos a Ancelotti cómo encaja las piezas. Pero también te digo, Rodrigo es el único que encaja por la derecha. Porque Mbappé no le gusta jugar por la derecha y Vinicius no sabe jugar por la derecha. Así que estamos ya quitando a Rodrigo de esa ecuación, o muchos están quitando a Rodrigo. Yo también. Y yo creo que no. Yo creo que Rodrigo es el único que sabe jugar por la derecha. Ibrahim también. Bueno, ya empiezan a hablar un poco de cómo puede encajar Ancelotti estas piezas, pero es que me parece curioso, y de verdad, si supiera lo ridículo que se ve intentando quitarle mérito o intentando como asustar a los hinchas del Real Madrid con que esto va a ser un desastre porque muchas estrellas, porque no sé cuál, es que de verdad, si supiera lo ridículo que se ve, y que este intento de relajación que él está intentando transmitir, y valga la redundancia, lo que hace es demostrar perfectamente lo nerviosos que están los culés a día de hoy con este tema. Es que no tengo ninguna duda, y como dice Alex al principio de su video, entiendo lo que puedan pensar los culés, pero la verdad es que no les queda de absolutamente otra. No me voy a enredar muchísimo más, tal vez hoy les haga otro video, ya cuando regrese a casa seguramente volveremos con 2 o 3 videos como estábamos haciendo, porque bueno, aquí me está costando un poquito más, cuestiones de tiempo, haciendo unas cositas, y bueno, la verdad ha sido muy importante y era necesario este viaje. Así que háganme saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, déjame tu like, tu suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.